¿Qué tal amigos? Les saludamos Ricardo Sánchez Silva y María Alesia Sosa desde la redacción de runrun.es, particularmente desde la unidad de investigación. El día de hoy nos encontramos con Nizar El Faqui, abogado y vocero del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, Nizar. Buenos días. Sí, Isaac. Bueno, queríamos conversar contigo porque cuando faltan 15 días para que se cumplan 6 meses desde los hechos del 12 de febrero que han acarreado muchísimas detenciones, torturas y violaciones de los derechos humanos, queríamos para empezar que nos digas cuál es el balance que hacen ustedes desde las organizaciones de derechos humanos de estos casi 6 meses, en cifras, el balance general. Bueno, fíjate que lo primero que salta a la luz cuando uno analiza los datos es que en los primeros 6 meses de este año, contado incluso desde enero, tenemos uno de los años, de los semestres con más protestas en nuestra historia. Fíjate que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social arrojó un informe hace una semana en el cual reporta que hubo en estos primeros 6 meses 6.369 protestas, lo cual representa más del 200% de las protestas registradas en el mismo periodo del año 2013, que ya fue un semestre de muchas protestas. Y eso te habla de una cantidad de 35 protestas diarias en promedio, lo cual supera lo que nosotros hayamos podido registrar en muchos años. Y fíjate que el Observatorio Nacional de Conflictividad Social, al arrojar estos resultados, compara la situación que se vieron estos 6 meses con lo ocurrido, digamos, en el Caracazo y la cantidad de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el momento y la cantidad de protestas que se dieron. Nizar, quisiéramos saber, particularmente el Centro de Derechos Humanos, ¿cuál es el trabajo que viene realizando en cuanto a colocar estas denuncias a través de organismos internacionales? ¿Cuáles son los avances que se tienen en materia de derechos humanos, Nizar? Bueno, fíjate, nosotros iniciamos, cuando iniciaron estas oleadas de protestas, recordemos que ya el Ministerio Público reconoce, después de estos meses, que han aprendido a más de 3.300 personas, exactamente 3.306 personas detenidas en el marco de las protestas y puestas a la orden de un tribunal penal, y esto ha representado pues que hayan más de 3.300 personas que hayan requerido asistencia jurídica en el momento en que se celebró la audiencia de presentación durante estos meses. Bueno, a raíz de ello, nosotros del Centro de Derechos Humanos de la Católica prestamos una asistencia directa a los detenidos. Hemos registrado más de 1.200 atenciones diversas a personas detenidas, nada más en el área metropolitana de Caracas, los 5 municipios del área metropolitana de Caracas, y en los Altos Mirandinos y Guarenas Guatire. 1.270 personas que hemos asistido de distintas formas en el marco de todas estas protestas y detenciones, y digamos, hemos en audiencias de presentación asistido a 200 personas de forma directa como digamos, abogados representantes en audiencias de presentación. Y ese trabajo pues lo hemos hecho de forma gratuita, como parte del trabajo que realiza el Centro de Derechos Humanos de la Católica, y además hemos sumado a todo ese trabajo el seguimiento hasta su conclusión definitiva de todos los procesos que luego de la audiencia de presentación quedan abiertos, porque es lo que nosotros también hemos denunciado, ¿no? Que es que se habla de personas libres y personas presas, pero es que realmente las personas que están presas no son solamente los 73 que están presos hoy tras las rejas, sino también aquellas personas que ya hoy son más de 2.000 personas procesadas, tienen un proceso penal abierto y tienen una amenaza latente de quedar presos en cualquier momento, porque los delitos que les imputan son delitos que merecen penas de prisión. Les imputan delitos que merecen penas de prisión y están ahorita bajo investigación o en etapas preliminares, y en cualquier momento pueden revocarse las medidas cautelares e imponérsele una privacidad de libertad de ser considerados culpables. De modo que nosotros lo que hemos hecho, además de todas las atenciones que hemos brindado, es continuar con el seguimiento de todos los casos que hemos atendido, que son 200 casos, y estamos, digamos, prestando toda la asistencia jurídica gratuitamente a todas esas personas que atendimos en las audiencias de presentación. Ok, Nizar, otra cosa, ¿has tenido la oportunidad de viajar como defensor de los derechos humanos
a varios países y como a varias reuniones importantes en esta materia. ¿Cómo está viendo Venezuela al mundo en este momento en cuanto a derechos humanos? Y si has podido compartir con gente que, es decir, si hay algún caso de otros países o de otras situaciones que recuerden y que sea comparable al caso venezolano en estos últimos 6 meses. Sí, bueno, fíjate, nosotros hemos podido tener la oportunidad de documentar de forma detallada lo que ha venido ocurriendo. Públicamente tenemos 3 informes que están en nuestra página web, 3 informes que son preliminares. Próximamente vamos a arrojar unos nuevos informes, que son informes en los que detalladamente documentamos la situación de violaciones de derechos humanos, y estos informes hemos tenido la oportunidad de difundirlos, tanto a instancias nacionales como a las instancias internacionales, como un trabajo que normalmente se hace en este Centro de Derechos Humanos, que tiene más de 15 años funcionando. El trabajo de documentar para hacer saber a las autoridades locales lo que está ocurriendo, y el trabajo de documentar también para llevarlo a instancias internacionales. Y bueno, precisamente nosotros, entre otras cosas, esta información la hemos enviado a Naciones Unidas, específicamente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en donde también hemos tenido la oportunidad de ser recibidos para hablar con detalle sobre lo que está ocurriendo. Y fíjate, en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tienen varias relatorías que, digamos, se encargan de darle seguimiento a casos específicos de violaciones de derechos humanos, y que son relatorías que se han creado, digamos, por las lecciones históricas que han dejado hechos muy lamentables en otros países del mundo. Y precisamente entre eso está la relatoría contra las detenciones arbitrarias, que particularmente es es como uno pudiera calificar la gran mayoría de estas 3.306 detenciones, que fueron detenciones realizadas sin órdenes judiciales, pero tampoco sin que existiera flagrancia, porque así hemos corroborado en los expedientes que no existía flagrancia al momento de la detención. Todas esas detenciones, en primer lugar, hay que calificarlas de arbitrarias, lo cual hace que esas detenciones sean inconstitucionales y que los funcionarios que practicaron esas aprehensiones hayan cometido una ilegalidad. No, eso en primer lugar. Entonces, bueno, ante la relatoría de detenciones arbitrarias, el solo hecho que exista esa relatoría y el solo hecho que está destinada a ese fin, te da a entender que, bueno, estas son situaciones que sí se han vivido en otros países, en otras latitudes, en otras situaciones, y que precisamente esta es una historia que tal vez nosotros estamos viviendo con mayor fuerza en estos meses, pero que es una situación que en otros países lamentablemente también ha ocurrido en otras épocas históricas. Hemos también hablado, bueno, con la relatoría contra la tortura, que es, bueno, para que estén al tanto de los tratos crueles y las torturas que hoy, déjame decirles, que ya el Ministerio Público reconoce. Cuando ustedes recordarán, al principio de estas protestas, del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo decían que esto era un invento por parte de las ONGs, que esto era un intento por, digamos, empañar el trabajo de los organismos de seguridad. Pues bueno, ese mal llamado intento por decir cosas que no eran ciertas, pues resultaron al final hechos ciertos. Y tan es así que hoy el Ministerio Público, en su último informe, reconoce que hay 187 casos que pueden calificarse de tratos crueles o torturas. No sé si ustedes pueden lograr ver esta lámina, pero está en la página web oficial del Ministerio Público. Y bueno, cuando ya el Ministerio Público reconoce que hay 187 casos de tratos crueles o torturas, está dando ya, bueno, el reconocimiento de las denuncias que nosotros hemos hecho. Y bueno, muchas de ese reconocimiento viene dado por el trabajo que se ha hecho ya en instancias internacionales al darles información fiable, confiable, documentada de los casos que nosotros hemos registrado, así como los casos que han registrado otras ONG. Además, bueno, la relatoría que se encarga de la defensa de los defensores de derechos humanos, María Elisa, porque fíjate que en otros países ha ocurrido, y quizás en eso ha habido un avance muy importante de la comunidad internacional. ¿Qué ocurre cuando los defensores de derechos humanos dicen cosas que al gobierno de turno no le interesa que se digan? ¿Ok? Bueno, muchas veces termina ocurriendo que en estados en los que, lejos de querer evitar la situación, lo que se quiere es silenciar las voces de los que denuncian, pues atacan a los defensores de derechos humanos como una escalada de la represión, ya no una escalada a los que están protestando o a los que están siendo violados en sus derechos fundamentales, sino luego un ataque a los que están denunciando eso, para que eso no sea conocido. Bueno, Naciones Unidas entendió eso hace tiempo, y precisamente por eso creó una relatoría especialmente encargada de la protección a los defensores de derechos humanos. Y bueno, también aquí hemos planteado situaciones muy lamentables que han ocurrido contra defensores de derechos humanos, activistas de derechos humanos que han sido
atacados públicamente por altos funcionarios del Estado o de los medios públicos, y que realmente en nada colabora a que la situación mejore, porque es que el trabajo que nosotros hacemos y el trabajo que hacen distintos ONG y defensores de derechos humanos es un trabajo que más bien debe ver el Estado con buenos ojos, porque es un trabajo que busca coadyuvar al Estado para que implemente los correctivos para que esta situación no ocurra. Cuando nosotros denunciamos los tratos crueles, las torturas, las detenciones arbitrarias, lo que buscamos es que la Fiscalía evite que eso siga ocurriendo y sancione a los culpables, y que la Defensoría también haga lo propio, de modo que lo que tratamos de hacer es colaborar a que, en definitiva, todos los ciudadanos, independientemente de su postura política, gocen de sus derechos fundamentales, lo cual en definitiva va a traer beneficios para todas las personas. Comentabas que el Ministerio Público ha reconocido el tema de los tratos crueles e inhumanos. Particularmente, hace unos días atrás, el 29 de julio, se ratificó la privativa de libertad para los 8 estudiantes detenidos del caso PNUD. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál sería la esperanza que tienen los familiares de estos jóvenes detenidos de que en efecto se haga justicia cuando se da esta ratificación injusta, calificada injusta por el propio abogado de los jóvenes, el abogado perteneciente al Foro Penal venezolano? Mira, es una ilegalidad, y ahí siempre hay que recordar algo. El principio general que rige en Venezuela, a la luz de nuestra Constitución, es que toda persona que está sometida a una investigación penal o que está sometida a un proceso judicial penal, en principio debe ser investigada y procesada en libertad. Solo cuando tengamos una condena, cuando hay una sentencia definitiva de todo el proceso de investigación luego del proceso judicial, es que puede determinarse si la persona es culpable o no, porque todos tenemos el derecho al debido proceso. Ningún ciudadano puede ser preso, en principio, ningún ciudadano puede ser puesto tras las rejas si todavía no se ha determinado que es culpable. Ese es el principio general que debe regir a la luz de lo que dice nuestra Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, además de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. ¿Qué pasa? Que esa norma general tiene unas excepciones, pero son unas excepciones que hay que evaluar de una forma muy, muy particular. Solamente en casos en los que en los que se demuestre con cabalidad en el expediente que la persona se puede fugar del país, obstaculizar el proceso, y que además los delitos que cometió son delitos que merecen penas de privativa de libertad. Es decir, cuando se cumplen los requisitos que estrictamente establece el Código Orgánico Procesal Penal, es que uno puede poner presa a una persona sin que se haya terminado el proceso. Pues lo que estamos viendo con los jóvenes que hoy permanecen privados de libertad, tanto los del PNUD como las demás personas que se encuentran hoy tras la reja, es que a ellos se les ha aplicado la excepción a la regla como un principio, porque allí en esos expedientes, en la gran mayoría de los casos, no se demuestran los extremos legales que establece el Código Orgánico Procesal Penal para que ellos estén privados preventivamente de libertad sin que haya todavía un juicio ni una sentencia definitiva. De modo que, bueno, eso es de nuestro punto de vista, una privación de libertad absolutamente arbitraria, que debe ser, en el peor de los casos, sustituida por una medida cautelar, y en el mejor de los casos, pues se le debe otorgar la libertad plena si no constan elementos de convicción que hagan presumir que estas personas son delincuentes. Okay. Y ya para terminar, Nizar, ¿por qué es tan importante que la gente se sensibilice o conozca los casos de violaciones de derechos humanos, aun cuando no les tocan directamente a ellos? Mira, María Elisa, precisamente porque la situación, cuando una violación de derechos humanos ocurre, y esa violación de derechos humanos no es delatada, no es denunciada, no es conocida, pues es una situación de derechos humanos que va a tender a multiplicarse. Porque el silenciar las voces de los que son abusados en sus derechos fundamentales es también colaborar con la impunidad, pues las autoridades no sienten la obligación ni la presión social de hacer algo. En cambio, cuando estas situaciones son conocidas por todos y además la gente se sensibiliza de lo que está ocurriendo, pues la tendencia es a que el Estado va a tener que investigar y sancionar. En el mejor de los casos, la sensibilización es importante para dar a conocer lo que está ocurriendo. Nosotros creemos que, bueno, la justicia puede tardar, pero tiene que llegar, y que todo este trabajo por dar a conocer con cifras lo que está ocurriendo y con un trabajo serio va a ayudar a que en un futuro
estas situaciones no sigan ocurriendo en Venezuela, o que incluso, como decía yo en estos días, no empeore la situación actualmente. Y ahí quiero aprovechar la oportunidad para comentarles dos cositas rápido que a todos nos afectan. Hoy en Venezuela se han registrado más de 200 ataques a residencias. Personas que se encuentran en edificios, en sus casas, que tal vez no se encuentran protestando, que tal vez no quieren tener nada que ver con la protesta ni con las manifestaciones que se dan, pero como cerca de su casa estaba ocurriendo una manifestación, pues los guardias nacionales, la Policía Nacional, los órganos de seguridad, pues arremeten contra esos edificios porque las personas que se encuentran protestando caminan por esas calles y sin ningún tipo de control, ningún tipo de límites han disparado perdigones a las residencias privadas, han irrumpido violentamente, violando el recinto domiciliario, han lanzado bombas lacrimógenas puertas adentro, lo cual afecta a todas las personas independientemente de su postura política, independientemente de que se encuentren o no protestando. También han ocurrido 51 ataques a universidades, según cifras registradas por este Centro de Derechos Humanos. 51 ataques a universidades que también afecta a la comunidad universitaria, independientemente de que se encuentren o no manifestando, independientemente de su postura política. Pero han ocurrido además 32 asesinatos, 32 muertos civiles, personas civiles que han muerto en el marco de las manifestaciones y que todavía al día de hoy los culpables no han sido juzgados. Digamos, esa es una situación que a todos nos debe importar. Muchas gracias a Elizar El Faqui, abogado y representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Desde la Unidad de Investigación de Runrunes estaremos atentos a los avances que se produzcan sobre el caso. Hasta pronto.